Hey amigos, ¿cómo estáis? ¿Are you watching me? Vale, hoy toca un tema bastante serio. Luego del lío con la teoría del Lubiverso y las diferentes reacciones que hubo al respecto, venimos para traer otro tema a colación. Uno que ya tenía tiempo esperando. Pero antes vamos a poner las cosas en contexto. Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Ray Snake Eyes. Y el 23 de noviembre de 2017, un youtuber llamado Lasers publicó una encuesta en Twitter, donde decía lo siguiente: ¿preferís que la trama principal de Assassin's Creed se desarrolle en cómics o en videojuegos? A mi parecer es una pregunta bastante sencilla, cuyo tono burlón era evidente, pero que aún así llamó la atención de los seguidores de la franquicia. Finalmente, con 808 votos en total, la respuesta fue clara, un 97% señalando que la trama principal de Assassin's Creed debía tratarse justamente en los juegos. Y entonces ahora yo te pregunto, ¿cuál es la trama principal de la franquicia? ¿Cuál es aquel hilo que estuvo en constante desarrollo durante varios juegos? Como bien señaló el usuario Claudio Confora en un comentario, hay varias tramas importantes en la franquicia. Lasers entonces le respondió con lo siguiente: me refería a la historia de Juno, ya que es la que enlaza a todas las demás. Y sí, esto tiene mucho sentido, y si hacemos memoria hasta Assassin's Creed 3, la trama principal fue la historia de Desmond Miles y su viaje para detener la catástrofe de 2012. Tras su muerte, comenzó una nueva, la de Juno y su plan para dominar a la humanidad. Además, todos aún recordamos aquella escena de los postcréditos, ¿no? Ya está. El mundo se ha salvado. Has cumplido bien tu papel, Desmond. Pero ahora yo tengo que cumplir el mío. Y así ha sido hasta entonces. Hemos descubierto nuevas cosas como la existencia de los sabios, el proyecto Fénix, un extraño culto que busca traerla al mundo real, un supuesto hijo de Desmond, pero ¿y qué pasa con Juno? Han pasado 5 años y creemos que lo más probable es que Kim Jong-un se le adelante y nos joda a todos. Pero no nos perdamos, volviendo a la encuesta, Aymar Seixia, que ya habréis escuchado este nombre más de una vez, ya que es el director de contenido de la franquicia, dejó también su propio comentario, el cual alegaba lo siguiente: espero que esté siendo tan listillo como siempre. La pregunta a la que nos enfrentamos fue: ¿lidiamos con parte de la línea argumental en cómics o la dejamos de lado porque no podemos incluirla en un juego por el momento? Así que cómics o nada. Esa fue la pregunta que nos hicimos. Ok, y es aquí donde las cosas toman un giro. Es cierto que Aymar es muy activo en redes sociales y se toma el trabajo de responder comentarios y preguntas de fanáticos, donde su comentario no se libró de varias cuestiones. Es más, aquí os dejamos con algunas respuestas. Por ejemplo, este usuario dijo lo siguiente: no he leído ningún cómic y ni siquiera supe que existían por un buen tiempo, pero he jugado todos los juegos y quiero que la trama del presente continúe. Es una gran parte de los juegos para mí y sin ella no tiene sentido y no podría comprar futuros títulos. Otro, en cambio, explicaba que lo que hace a Assassin's Creed tan original y única comparada a otras series de videojuegos es el hecho de que tenemos 3 historias, los Isu, el pasado y el presente, conectadas de una forma estupenda, y vosotros queréis reducirlas a GTAs históricos solo para atraer a gamers casuales. Disculpadme, pero eso es lo que parece. Por ejemplo, aquí os dejamos otro testimonio donde decía: no me molestan los cómics, pero Assassin's Creed empezó y es aún una franquicia de videojuegos. Pongan las cosas importantes en los juegos y el relleno en los cómics. Es así de simple. Y ahora os dejamos con otro comentario: ¿por qué no podíais poner eso en los videojuegos? Si no pudisteis en Origins es comprensible, pero ¿no pudieron esperar por un juego en el que sí? Bueno, como estáis viendo, hay muchos usuarios afirmando su disconformidad. Y vamos, lo que empezó como una broma terminó siendo una llamada de atención sobre lo que pasó en los últimos años. Es más, se hasta creó un hashtag llamado Modern Day Matters para reclamar la ausencia del presente en juegos como Unity y Syndicate. Y bueno, ¿qué hizo Aymar después de la avalancha de comentarios? Pues él mismo
publicó en diciembre una serie de tweets para poner punto final a la polémica, y aquí os voy a dejar con la traducción. Ok, es hora de poner algunas cosas claras. Estoy más orgulloso que nunca de Assassin's Creed y es gracias a Origins. Estoy seguro de que es por la popularidad del juego, pero nunca he sido tan abucheado y malinterpretado, por decirlo menos, así que abrocharos los cinturones, niños. La historia principal de cada juego es la que está ambientada en el pasado, he dicho. Al parecer, algunos tontos creen que el presente me importa una mierda y que me es irrelevante. Pues primero, entender que he metido mis narices en todo. Libros, cómics, para que haya más del presente. Como dije, hay un montón de personas que no juegan todos los videojuegos o que son nuevos en la franquicia, y la gran mayoría de gamers no compran porque están interesados en el aspecto principal, el que está ambientado en el pasado. Por eso no encontraréis ningún tráiler sobre el presente. La parte del presente es esencial, es como el lazo que une todos nuestros proyectos. Nadie, sobre todo yo, piensa lo contrario, así que cuando digo que la parte principal de un juego es la del pasado, es porque lo es. Por ello vamos a poner referencias. La trama principal de Doctor Strange no es la misma que la de Thor en el universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man Homecoming, incluso Thor, Ragnarok y etc. Sus historias principales son la razón por la que la gente va a verlas como películas individuales. El universo cinematográfico de Marvel es una iniciativa fantástica donde todo está enlazado. Del mismo modo ocurre con nuestra metahistoria. Así que cuando digo que la historia principal de cada juego es la ambientada en el pasado, la que trata sobre asesinos, templarios, sus historias, la primera civilización, estoy señalando un hecho. Así que relajaros y dejar de utilizar el hashtag, que eso se pensó para cosas más serias. Fin. Bueno, independientemente de la polémica que se desató, creo que ya es momento de expresarnos nosotros también. Como canal dedicado y como fanáticos, nos encanta Assassin's Creed. Joder, no hay más que ver el título del canal. Incluso hemos vivido grandes aventuras de la mano de distintos personajes, hemos visitado lugares fantásticos, conocido a grandes figuras de la historia, hasta incluso hemos destapado conspiraciones y mucho más. Pero si algo sabíamos es que la gracia de esta franquicia es que justamente no es una serie histórica sin más, sino que tiene otros elementos que la hacen exótica, como pueda ser la primera civilización, aquella misteriosa raza cuya tecnología desató más de un enfrentamiento entre asesinos y templarios. Y es aquí donde salta un hecho. ¿Por qué existe el Animus en el mundo de Assassin's Creed? Eso es simple, para que podamos revivir los recuerdos genéticos de algún personaje exacto. ¿Y para qué hacemos eso? ¿Por qué nos tomamos el tiempo de conocer cada historia, cada sujeto hasta el final? A ver, piensa, porque queremos descubrir algo de utilidad para el presente. Solo hagamos memoria. Altair era necesario para Abstergo porque querían llegar al punto en el que el fruto del Edén proyectaba un mapa del mundo con la ubicación de otros fragmentos. Ezio fue necesario para descubrir el paradero y funcionamiento de otro fruto y para saber qué pasaría en el 2012. Connor era la clave para descubrir dónde estaba la llave del Gran Templo y así tener una oportunidad de salvar el mundo. Arnaud fue estudiado por un iniciado para saber dónde estaba el cuerpo de un sabio y saber si Abstergo sería capaz de hacerse con él para el proyecto Fénix, y los gemelos Fry eran la clave para encontrar un sudario del Edén. ¿Lo veis? Todo está conectado. Pero bueno, ahora toca ser sinceros, con todo lo genial que es Origins, ¿qué aporta a la franquicia? ¿De qué coño sirvió la historia de Bayek? ¿Ganó Layla acaso algo con ello? Pues no, la historia de Bayek era puro relleno. Layla ni siquiera debía estudiar esos recuerdos, por Dios, su misión era otra. Y claro, seguramente diréis que al futuro se desarrollará mejor esta relación, pero ello no implica que la historia deba desarrollarse a cuentagotas, como un chicle que cada vez se estira más, incluso hasta pierde su sabor. La pregunta es, ¿cuánto debemos esperar hasta que salga el próximo juego y saber si la espera valió la pena? ¿Cuánto? ¿2 años?
A ver, no quiero que nos malinterpretéis, no estamos reclamando un juego por año, es más, todo lo contrario, nosotros estamos encantados de esperar 5 o más años por un juego bien hecho, entretenido y decente, pero es que no podemos evitar sentir que la franquicia está yendo a ninguna parte. Y sí, por supuesto, el principal atractivo de la franquicia son sus tramas ambientadas en el pasado, la sección histórica, pero que cada vez parecen más forzados los periodos. Mientras tanto, en el presente, donde se perciben las verdaderas consecuencias de lo que se descubre mediante el Animus, se siente cada vez más dejado de lado. Nuevamente os decimos que no nos malinterpretéis. No estamos en contra de que existan cómics, cortometrajes, novelas o películas. De hecho, los cómics pueden no afectar a la trama de los juegos y aún así traer buenas historias. Un gran ejemplo fue la miniserie Reflections. Pero, ¿qué pasa cuando estos desarrollan historias mucho más interesantes, importantes y en menor tiempo que los juegos? Eso es lo que pasó en el año 2015 y 2017, donde se explicó lo que pasó luego de Syndicate y se revela lo que pasó con Juno. Joder, si es que aparecen antepasados con historias épicas. Una Chasqui durante la conquista del Imperio Inca, un soldado durante la Guerra Civil Española, hasta vikingos. Incluso el personaje de Otsoberg es desarrollado muchísimo más, llegando a ser un antagonista con el que hasta se puede empatizar. Podemos ver lo que Galina Voronina es capaz de hacer en verdad. También el hijo de Desmond, que es un personaje intrigante hasta el final, y... ¿acaso en Origins se revela la proximidad de un nuevo fin del mundo? ¿Y si te contara que en el año 2016 hubo 2 villanos que estuvieron a puntito de conquistarlo? ¿Teníais acaso idea de ese acontecimiento? Ese es el problema. Nadie o casi nadie conoce los cómics. Y no es por puro desgano, es que la distribución toma muchísimo tiempo. Incluso muchísimo más si se trata de esperar una versión traducida. Pero vamos, al final los fanáticos se ven obligados a hacerlo por sí mismos porque la traducción oficial simplemente no tiene fecha de llegada. Ahora sí, no te preocupes porque el canal os va a traer todos los cómics y veréis lo que os habéis perdido. De verdad, creernos porque va a ser súper épico. Pero hubiera sido mucho más épico verlo todo en los videojuegos. Ahora nos entiendes, ¿verdad? Y bueno, hablando sobre la película, sabemos que se ambientó en el año 2016, pero ¿qué pasará con la historia de Callum Lynch? ¿Acaso las siguientes películas seguirán ambientándose en ese año? ¿Cuál es su sentido? No creáis que estamos criticando porque sí como haters, queremos mucho a la franquicia y hasta tenemos fanfics entre nosotros, y es por eso que señalamos sus errores. Porque creemos que a los fanáticos se merecen un mínimo de respeto por lo que compran. Un producto entretenido pero que a la vez tenga su valor. Ya, pero los juegos son entretenidos, Ray. A muy poca gente le importa lo que están reclamando. Lo importante es tener Assassin's Creed para rato, diréis. Sí, claro, tal vez estamos tomándonos muy en serio las cosas. Si hasta el final del universo cinematográfico de Marvel, la batalla final contra Thanos ya no se revela en una película, sino en un capítulo especial de Agents of S.H.I.E.L.D. y no hay problema, lo importante es seguir teniendo películas de Marvel. ¿A quién le importa ver el episodio 9 de Star Wars? Total, pueden sacarlo como un cortometraje especial en el Blu-ray del episodio 8 y nadie se va a quejar. Al fin y al cabo lo que vale es tener más Star Wars, ¿no? Pues bien, sí, así es. Entonces aplaudimos a Ubisoft y sus decisiones para con una franquicia que hace poco cumplió 10 años. Que hagan lo que quieran, lo importante es tener contexto distinto cada año. Y así algún día tener un Assassin's Creed en México, o en Guatemala, o en Japón, o en la Luna. ¿Y qué hay de la trama? Bah, eso es solo para quejicas, ¿verdad? Pues eso va a pasar. En julio pasado, Aymar ofreció una entrevista al canal francés Assassin's Creed Universe donde se pudo rescatar 18 puntos. Uno de ellos, el último, fue un posible final de Assassin's Creed. ¿Y qué respondió a Seisia? Que efectivamente tenían algunas ideas sobre cómo terminar la franquicia, pero que simplemente estaban sobre el papel y no sabían cuándo aplicarlas. Pero lo que sí sabían es cómo y cuándo terminar la historia de Juno. Suena de puta madre, ¿verdad? Pero tampoco estamos buscando responsables. Aymar Seisia, como director de contenido,
no es el culpable de todo esto. En realidad, y sin querer parecer conflictivos, viene desde la propia Ubisoft. Se ve que no hay un interés sino de simplemente obtener dinero y tiene sentido. Claro, toda empresa se mantiene de ese modo, ¿no? Pero insistimos en que no se puede ser tan desconsiderado con un público que ha estado años apoyando a una franquicia. Tampoco podemos decir cuándo empezó esta situación. Algunos diréis que desde que Patrice Désilets quedó fuera del proyecto, o quizá desde que mataron a Desmond Miles, etcétera, etcétera. Zenom, miembro del fandom ruso de Assassin's Creed, señaló que el problema quizá comenzó con Initiates, la website que actuaba en tiempo real a lo que sucedía con los asesinos de la actualidad, y señala cierta hipocresía de los seguidores de la franquicia que más de una vez señalaron que la sección del presente era la más aburrida de los juegos y que ahora irónicamente la reclaman. Pero incluso admitiendo que un juego total o mayormente ambientado en el presente no sería atractivo para los jugadores, ¿entonces significa que debemos resignarnos? Los cómics y novelas son interesantes, sí, pero en verdad no pueden incluirse en los propios juegos. ¿Tan difícil era cambiar las mecánicas de una franquicia que cada vez parece más conformista? Y no, no lo es. Así como son maestros a la hora de recrear periodos históricos, la gente de Ubisoft puede ser tan capaz de crear mundos abiertos modernos como Rockstar Games, y solo por mencionar un ejemplo. Y claro, hacer cómics y libros pues es más barato, ¿eh? O quizá los conformistas somos nosotros, los compradores, claro. Pero a decir verdad, es bastante interesante ver que no somos los únicos con esta idea. Hace unos días publicamos una encuesta en nuestras redes sociales donde se demostró una aplastante mayoría e incluso con más votos que la encuesta de Lasers, y como bien habéis dicho, lo que empezó en los videojuegos debe terminarse con los videojuegos. Incluso Rhino the Bouncer, miembro importante de la comunidad, embajador y administrador del portal de Codex, se tomó el tiempo de responder y compartir nuestra publicación. Es increíble saber que al otro lado del mundo hay también varias comunidades que comparten el amor por Assassin's Creed, sea en habla inglesa, china, rusa, portuguesa y más, y es precioso compartir e intercambiar ideas. Igualmente para vosotros, amigos, con vuestros argumentos habéis explicado a la perfección vuestras opiniones, sea a favor o en contra del rumbo de la franquicia, el cual el sector de los fanáticos es gigante. Sabed que no intentamos imponer ninguna posición y que el contenido del canal se va a mantener tan genial como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y precisamente este vídeo era para eso, para expresar nuestra disconformidad, a la par que nuestro cariño por la serie, por lo que fue y lo que puede aún ser. ¿Y hasta cuándo será eso? Pues no lo sabemos. Bueno, y ahora os lanzamos las siguientes preguntas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estamos acaso exagerando? ¿Creéis que en Assassin's Creed estaría mejor sin la sección del presente? ¿O preferís un equilibrio entre las tres historias? El canal tiene preparado un mensaje especial donde revelaremos su futuro. Como siempre, darle las gracias a Miguel Rivera por haber elaborado este guión tan profundo y tan genial, y espero que nos podamos ver pronto. Nos vemos en el próximo DLC y ¡chao!